Muy bien, vamos a hablar de las ideologías del movimiento obrero. El movimiento obrero, la primera ideología que se plantea es la del socialismo utópico. Un socialismo que surge a principios del siglo XIX en Francia como una crítica a la sociedad capitalista que se vivía entonces y era una sociedad posterior a lo que fue la Revolución Francesa, una sociedad burguesa. La base de este socialismo se mantenía sobre un pensamiento de una realidad de perfección, de un mundo perfecto. Sin embargo, no podían determinarlo de la mejor manera como para poder concretarlo. En realidad, justamente, el socialismo utópico se basó en la idea del socialismo, pero sin poder plasmarlo en la realidad. El anarquismo surge en Francia, también a principios del siglo XIX, de la mano de Proudhon. Toma fuerza con Bakunin, que leyendo mucho a Proudhon hace principal hincapié en Rusia ya para mediados del siglo, y el anarquismo termina surgiendo como una fuerza de ideas para la constitución de una sociedad sin Estado y sin relaciones de poder, teniendo en cuenta de que consideraba el anarquismo que estas dos, Estado y relaciones de poder, eran los factores de corrupción de la humanidad. Por último, el socialismo científico surge a mediados del siglo XIX como respuesta al socialismo utópico. Propone el método científico para llegar al comunismo y en 1848 redacta a través de Karl Marx y por supuesto Friedrich Engels el Manifiesto Comunista. Los representantes principalmente en el socialismo utópico fueron primeramente el conde de Saint-Simon, que era un filósofo y un pensador francés y fue el padre del movimiento del saint-simonismo, el saint-simoniano. Fue en realidad el padre de lo que fue el socialismo, ya que fue el precursor. El otro fue Charles Fourier, que era un socialista francés, promovió los falasterios. Los falasterios eran unidades de producción que intentaban autosustentarse, ¿sí? De manera cooperativista, integral y de manera autosuficiente. Un intento que no se pudo terminar dando y por eso este movimiento, el socialismo utópico, no pudo progresar. En el anarquismo, bueno, por un lado, Joseph-Pierre Proudhon era filósofo, político y también periodista francés y que fue el que influenció fuertemente a Bakunin. Mikhail Bakunin era un pensador y político ruso, acérrimo enemigo del Estado y por supuesto de las ideas de Marx. Era contrario a lo que era al socialismo, siguió los pasos de Proudhon en su defensa de la corriente anarquista. El socialismo científico, por supuesto, Karl Marx a la cabeza, era un intelectual alemán, filósofo, economista, fue el padre del socialismo y el comunismo. Aparte del Manifiesto Comunista, escribió, entre otras de sus obras, El Capital. Friedrich Engels, intelectual alemán, que junto a Marx redactaron el Manifiesto Comunista. Las características de estos movimientos, por el lado del socialismo utópico, el deseo de progreso, la renovación. El socialismo utópico indicaba que el hombre era bueno por naturaleza. Fue el origen del socialismo científico, pero tenía un ideal irrealizable. Las diferencias entre sus exponentes, entre sus representantes, hicieron que no pudiera ir más allá. En el anarquismo existieron tres corrientes: la individualista, la colectivista y el anarcosindicalismo. La individualista era la oposición al control estatal o social sobre los individuos. La economía es el sustento de la sociedad por la espontaneidad de los hombres. La colectivista proponía la abolición del Estado y la igualdad económica y social. Y el anarcosindicalismo era el movimiento sindical, ¿sí? Que representaba al anarquismo. Era la facción más dura, generalmente eran los que proponían huelgas, los que desarrollaban boicots y sabotajes y los que llevaban al movimiento a generar
una violencia con la que fue identificada posteriormente, pero que nada tenía que ver con sus orígenes. El socialismo científico, sus características era, por un lado, el materialismo histórico. El hombre se crea a sí mismo en el trabajo, o sea, las relaciones sociales tienen su fundamento en los hechos históricos. Esto determinó que la relación de las fuerzas de producción y las relaciones de producción conformaban el método de producción. El régimen económico es la base de la conciencia social. La superestructura política y jurídica cambiaba cuando cambiaban los modos de producción. Había 5 modos de producción históricos de acuerdo a lo que proponía el socialismo histórico, que era la comuna primitiva, la esclavitud, el feudalismo, capitalismo y finalmente el socialismo. Hay un último movimiento, que es el cartismo, que fue más que un ideal, fue parte del movimiento obrero, que tuvo un inicio y una finalización bien marcada. Se da a principios de 1832 en Inglaterra como parte de la insatisfacción del movimiento obrero inglés. En 1838 se redacta la Carta del Pueblo, en donde reclamaba reivindicaciones políticas, sufragio universal masculino y renovación anual del Parlamento, entre otras ideas. Tenía su línea dura, con huelgas que se manifestaban de manera violenta, y esto se desarrolló en Irlanda y en Escocia particularmente. Ya para la década del 50, la prosperidad que se veía en el periodo victoriano generó la reducción del artesanado, que era uno de los pilares más importantes del movimiento cartista, y por ende la posterior extinción. Hasta aquí con lo que fue el ideal del movimiento obrero, la ideología del movimiento obrero del siglo XIX.